Bueno, el día de hoy vamos a hablar de diarrea y constipación y vamos a comenzar con una breve definición de lo que es la diarrea. Y según la OMS, se va a definir como la presencia de 3 o más evacuaciones intestinales, que, bueno, estas no van a estar formadas en 24 horas. Vamos a tener una clasificación que es la diarrea aguda, que se va a definir como aquellos episodios que van a durar menos de 2 semanas. La diarrea persistente va a durar entre 2 y 3 semanas y la diarrea crónica va a tener una duración de más de 3 semanas. En lo que es la epidemiología, tenemos que, pues, varios autores reportan que casi el 80% de las muertes por diarrea van a ocurrir en los adultos mayores, subiendo hasta un 85% en aquellos adultos mayores de 85 años. El riesgo de la hospitalización por diarrea aguda va a aumentar conforme se va a ir envejeciendo y la diarrea crónica va a tener grandes complicaciones y también implicaciones ya que puede ocasionar aislamiento social y una disminución de lo que son la actividad y la independencia del adulto mayor. En los factores de riesgo tenemos que puede ser por una higiene personal deficiente, ya que algunos pacientes como que ya están, por ejemplo, supongamos un ejemplo, ¿no? El adulto mayor ya está en la mesa y no se lavó las manos, entonces como que ya, pues tal vez ya no tiene la fuerza para pararse y pues ir a lavarse las manos, ¿no? En lo que es también puede ser la desnutrición, viajes recientes a zonas endémicas, la contaminación fecal de agua y de alimentos, puede ser también causada por automedicación, por antecedentes de ingesta de alimentos procedentes del mar, carnes mal cocidas, una exposición previa a antibióticos o una residencia o que el paciente se encuentre en una institución psiquiátrica, asilos u hospitales. En lo que es la etiología, tenemos que las causas más frecuentes pueden ser la iatrógena. En esta incluye lo que es los medicamentos, que pueden ser los inhibidores de la bomba de protones, también pueden ser antibióticos, metformina, AINES, el metrotexato, el allopurinol y los laxantes, solo por mencionar algunos. También puede ser por radioterapia, por cirugía y por fórmulas de alimentación enteral. Otra de las causas puede ser la incontinencia fecal, las infecciones, el síndrome de intestino irritable, una malabsorción, la enfermedad intestinal inflamatoria, que pues es la enfermedad de Crohn o puede ser la colitis ulcerosa crónica. También mencionaba que una de las causas pueden ser las neoplasias, como el cáncer de colon o los tumores secretores de péptidos intestinales. Y en las de causas metabólicas tenemos a la diabetes mellitus, el hipertiroidismo y la hipocalcemia. Como bien sabemos, tenemos una clasificación. eh, Tenemos la diarrea aguda y la diarrea crónica. En la diarrea aguda, este tipo de diarrea va a producir en la población de los adultos mayores una elevada morbilidad, debido a que va a originar una alta deshidratación y desnutrición. Esta diarrea aguda va a tener ciertos tipos y vamos a tener la diarrea infecciosa, que normalmente se va a ocasionar por bacterias como pueden ser Salmonella, Shigella, Staphylococcus aureus, Campylobacter y Escherichia coli. Suele ser también debida a intolerancias alimentarias o alguna toxinfección alimentaria. Normalmente la sintomatología que se va a dar especialmente por salmonela va a aparecer a las 12 horas de la ingestión y va a incrementarse en las 48 horas. La aparición de la diarrea va a ser de manera brusca y va a ir acompañada de vómitos y espasmos digestivos, que bueno, es el dolor abdominal. Las diarreas infecciosas también pueden llegar a originarse por este virus, aunque pues no va a ser tan comunes en el caso de los adultos mayores. Y bueno, solo por mencionar algunos tipos de virus que pueden afectar al adulto mayor, va a ser el rotavirus. También vamos a tener la diarrea inducida por fármacos. Esta se va a producir en aquellos pacientes que suelen estar en una situación de polimericación. Puede ser también debida a un efecto secundario a lo que son a la administración de algunos medicamentos, como pueden ser a los antibióticos, a los antidepresivos, a los AINES, diuréticos y laxantes.
Otro tipo tenemos lo que es la diarrea del viajero y bueno, como su propio nombre indica, va a aparecer a consecuencia de algún viaje o por descomposición de la flora intestinal normal. Esta puede ser por una exposición a una flora bacteriana diferente o alguna situación que se genere de estrés que se relacione con el viaje del paciente. Aquí mencionaba que pues, este tipo de diarrea no va a ser frecuente, pero solamente va a ser frecuente en aquellos pacientes que viajen con motivo de algunos programas de viaje para personas mayores y va a tener una remisión espontánea a los pocos días. Otro tipo de diarrea es la funcional y esta va a surgir por algún estado de índole neurótica o de algún conflicto psicológico. Eh, Mencionaba aquí principalmente que el paciente entra en un shock psicológico y este shock puede ser causado por alguna situación que le genere un tipo de estrés. Y bueno, ¿en qué situaciones nuestro paciente puede entrar en un episodio de estrés? Cuando los ingresan a algún centro hospitalario o a algún asilo y que pues ahora sí que el paciente sea forzado a entrar a este tipo de instituciones. En lo que es el énfasis que tenemos que tener con nuestros pacientes en el interrogatorio, tenemos que lo primordial va a ser conocer el hábito intestinal de nuestro paciente para poder así descartar que se trate de alguna pseudodiarrea o alguna consecuencia de impactación fecal. También tenemos que determinar las características de las evacuaciones, determinar qué medicamentos está utilizando el adulto mayor, que ya sean prescritos o ya sean autorrecetados. También determinar si tiene alguna relación temporal con lo que es la ingesta de algún alimento, o sea, para valorar si hay una intoxicación alimentaria o con la ingesta del alcohol. También debemos determinar si existen síntomas constitucionales, ya sea malestar general, cefalea, fiebre, dolor abdominal, que nos puedan sugerir alguna infección de tipo viral o bacteriana y descartar un abdomen agudo como consecuencia de una colitis isquémica. El siguiente tipo de diarrea es la diarrea crónica, también llamada persistente o recurrente, y suele ser debida a un colon irritable o a una vertiente pues más grave que puede ser un tumor intestinal, a una inflamación del intestino, como puede ser la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn. Desde el punto de vista fisiopatológico, vamos a clasificarla como diarrea inflamatoria, que va a estar relacionada con la colitis ulcerosa, con la enfermedad de Crohn y con una enterocolitis por radiación. La diarrea osmótica se va a asociar al síndrome de intestino corto, al sobrecrecimiento bacteriano o al déficit de lactasa. Y la diarrea secretora se va a vincular a un síndrome carcinoide, a un síndrome de Zollinger-Ellison o a un adenoma secretor del péptido intestinal vasoactivo. Y en lo que es el énfasis del interrogatorio, pues aquí el protocolo va a ser un poco más extenso y también aquí se debe interrogar sobre el número y de las características que tienen las heces del paciente. Va a ser necesario descartar la diarrea asociada al empleo de medicamentos o bueno, si está asociada a alguna enfermedad sistémica. Y como regla general tenemos que puede decirse que la diarrea crónica que se asocia a algún trastorno del intestino delgado se va a asociar frecuentemente con una desnutrición. La diarrea por trastornos que van a afectar al intestino grueso se va a ver asociada a sangrado y moco en las heces. Y bueno, vamos a pasar a lo que es el examen físico. Aquí tenemos que evaluar el estado de hidratación de nuestro paciente. Y bueno, aquí, como sabemos, los signos como el estado de la piel, el llenado capilar y la presencia de una hipotensión ortostática, eh, pues no siempre van a estar relacionados con lo que es la bulimia del paciente. Lo que es la confusión, los ojos hundidos, la debilidad de alguna extremidad superior, la dificultad en el lenguaje, esto nos puede orientar sobre la presencia de una deshidratación. La búsqueda de también signos de desnutrición, como pueden ser los cambios en la lengua, queilosis o incluso edema. Y es obligatorio aquí realizar
un tacto rectal para poder nosotros descartar una impactación fecal. En los estudios de laboratorio tenemos que pues van a estar indicados en aquellos pacientes que se encuentren deshidratados o febriles o en aquellos que presentan sangre o pus en la materia fecal. Y bueno, tenemos que como esenciales van a ser la biometría hemática, ya que esta va a buscar algún tipo de infección o anemia, y en casos crónicos, pues para descartar desnutrición. Y también tenemos lo que es el coprocultivo y los electrolitos séricos. Bien, vamos a entrar a lo que es la terapéutica y aquí vamos a tener tanto medidas generales como medidas específicas. Las medidas generales nos van a decir que lo primero que debemos de hacer es recuperar el estado hidroelectrolítico de nuestro paciente, de preferencia por vía oral. La reposición de líquidos y electrolitos se debe hacer de manera paulatina, en pequeñas cantidades y de manera frecuente, para poder así facilitar la tolerancia hasta alcanzar entre 2 y 4 litros al día. Las medidas específicas tenemos que primero evaluar la necesidad de que nuestro paciente necesite antibióticos en caso de que se esté tratando de alguna diarrea infecciosa. Y bueno, si hablamos de una diarrea infecciosa grave, debemos de usar antibióticos que van a cubrir a principalmente Salmonella y Shigella. Y aquí tenemos a lo que es el ciprofloxacino, que son 500 miligramos cada 12 horas por 5 días. En caso de diarreas leves a moderadas, tenemos que reforzar las medidas de higiene y bueno, evitar lo que es el uso de antimicrobianos. Se debe de usar antiparasitarios en caso de pues, encontrarlos en los estudios de laboratorio, y aquí se recomienda utilizar el albendazol 400 miligramos dosis única. Y solo como manejo sintomático en aquellas diarreas graves. Una vez que ya se conoce la causa, se puede como implementar el uso de la loperamida 2 miligramos al día en caso de que sea necesario, pero tenemos que tener una vigilancia estrecha con el paciente, ya que incluye diferentes efectos anticolinérgicos en el adulto mayor. Por lo tanto, pues como tal, la loperamida no va a ser un tratamiento de primera elección. También se mencionaba, antes de que pasemos a lo que es el segundo tema, que que la diarrea se puede asociar con otros problemas geriátricos, como es la depresión, la demencia y la polifarmacia. ¿Qué no debemos de hacer? No debemos de hacer una restricción de dieta. La alimentación se debe de continuar durante toda la etapa de la enfermedad, e incluso se debe de incrementar durante el periodo de convalecencia. También no debemos de iniciar un antidiarreico sin tener un diagnóstico claro, y no podemos iniciar tampoco un antibiótico a todo o a cualquier cuadro diarreico. También no debemos de hacer una desparasitación sistémica. Y las recomendaciones que se dan para el cuidado del adulto mayor en casa, pues que el cuidador, ya sea su familiar o aquel o alguien que contrate la familia, tiene que estar vigilando los signos de alarma de una deshidratación, que son pues la presencia de hipotensión, de taquicardia, de delirium o que tenga una mucosa oral seca. También se debe, como ya les mencioné, continuar con la alimentación habitual sin ninguna restricción. Vamos a pasar con el siguiente tema, que es Perdón, constipación. antes de que pases, Sí. para no pasarme más en el tiempo y si no caer en lo mismo. Bueno, para nosotros prácticamente sí, la OMS dice que a partir de 3 o 4 son diarreas. En geriatría no, o sea, un adulto joven, ustedes sí me aguantan 6, 7, 8 deposiciones en un día y no pasa nada. En un adulto mayor con una diarrea, con un evento de diarrea, con una deposición líquida, prácticamente lo podemos llevar a la deshidratación. Entonces, prácticamente, es que si les dice su paciente, tengo una diarrea, una evacuación diarreica al día, le van a decir, no, pues eso no es diarrea. Pues no, eso sí es diarrea. Entonces, ahí sí cambiamos un poquito el criterio, aunque la OMS diga eso, pero en realidad una sola deposición
diarreica en un adulto mayor sí me lo puede hacer inestable clínicamente. Entonces ahí tengan mucho cuidado para que no sean tan cuadrados en ese criterio, ¿sale? Dos, sí, Sí, Oscar. obviamente las causas, sí, siempre estudiar, hacer una buena semiología de la diarrea, de cómo son, de qué color, si tiene gas, no tiene gas, para que nosotros nos estemos dando cuenta de qué está pasando con eso, con esa diarrea. A qué hora, con alimentos, sin alimentos, de qué color es, no sé, todo, para ir ya viendo a qué tipo de diarrea nos estamos enfrentando. Obviamente no es lo mismo un interrogatorio para una diarrea aguda que para una diarrea crónica. ¿Sale? Entonces ahí su clínica, mucho cuidado con su clínica. Yo no sé, yo sé que esta no es una clase de clínica, pero sí tienen que hacer una semiología correcta. ¿Sale? La iatrogénica, sí, o sea, si ustedes ven los fármacos más automedicados, como bien dijo su compañera, pues obviamente son los que nos causan más diarreas, ¿no? O lo que nos hace confundirnos más con las diarreas. Entonces hay mucho cuidado, porque las iatrogénicas somos muy dados a dar, pues ya saben ustedes, los inhibidores de la bomba eh, eh, de protones, los AINE, los antibióticos, por todo antibióticos. Entonces, obviamente esto es potencialmente para hacer diarreas crónicas o diarrea aguda. Sí, los lugares de institución, los asilos o aquí el Hospital General o cualquier clínica es más susceptible que mi paciente tenga diarrea. Y pues obviamente aquí considerar también el estrés. Acuérdense, hasta nosotros, ¿no? Si tenemos un examen, si tenemos una presentación, nos puede dar hasta diarrea. Y otra cosa, tener muy presente la malabsorción, o sea, a veces de verdad que a veces es bien difícil. Damos, ya preguntamos y ya hicimos exámenes y sigue con diarrea, y sigue con diarrea, y sigue con diarrea hasta que vemos que es un síndrome de malabsorción. Es muy común, ya vimos cambios anatomofuncionales a nivel intestinal y entonces esto también va a ser muy común para que lo tomen en cuenta. ¿Sale? Bueno, y no se digan las enfermedades crónicas, el cáncer, que pues, a veces es lo único que da como manifestación, es la diarrea crónica. Entonces hay mucho cuidado. Ver el hábito intestinal, por favor, siempre pregunten. No es lo mismo su hábito de ustedes, que van a hacer no sé cuántas veces al día o no sé cuántas veces por semana, al hábito del adulto mayor, que por cambios, por el músculo y todo esto que ustedes ya saben, va a cambiar el patrón intestinal. Entonces, cada uno de nosotros, ustedes, yo, ellos, cada uno de nosotros tenemos nuestro patrón. Entonces, también tenemos que iniciar de ahí, del patrón de deposiciones que tenemos durante el día o durante la semana, porque a veces queremos modificarlo y esto es hasta para lo del estreñimiento que viene más adelante. Entonces, eso es muy importante. ¿Qué otra cosa? Sí, en los exámenes de laboratorio te faltó coprológico, no hacemos coprológico. O sea, si hacemos VH para la sangre y si hacemos un examen general de orina para la orina, ¿por qué no hacemos un coprológico para la popó, para las heces fecales, perdón? Entonces, acostúmbrense porque no lo pusiste. Entonces, así como hacemos VHs y egos y todo lo que ustedes quieran, en un mínimo, en un síndrome diarreico o sí, en un síndrome diarreico, sí ver el coprológico. Alguien es de aquí, que eran muy dados los de Beta 6 a hacer ¿qué? Técnicos en esto, Laboratorista, ¿no? el laboratorista, perdón, sí, entonces por favor, ustedes no pierdan eso, el coprológico es como nuestro golden estándar, ¿sale? Entonces mucho cuidado con eso. Y sí, el tratamiento, ver qué le estamos dando, qué le vamos a dar, qué antidiarreico. Aquí sí es un poquito controversial si vamos a dar o no vamos a dar antidiarreicos. Sí, obviamente, si no tienes el diagnóstico y tu paciente sigue con diarrea, sí les recomiendo iniciar porque si no se me van a deshidratar, se nos van a ir de las manos. Entonces aquí aunque es controversial, yo sí daría inicio, sí iniciaríamos con un antidiarreico. Obviamente loperamida también, o sea, loperamida no den, loperamida tiene sus indicaciones, se usa en viejos, sí se usa, pero tiene sus indicaciones. Entonces, así de entrada de que tiene diarrea y me quiero dormir en la guardia y hay que darle su loperamida tampoco, porque entonces
le van a hacer una falsa diarrea, ¿sale? Entonces, mucho cuidado, loperamida de entrada no. Si ya lo tienen estudiado, si es un síndrome de intestino corto, a lo mejor sí le damos un poquito de loperamida o le damos loperamida porque está indicado, pero menos no, ustedes no utilicen loperamida. Nosotros por lo regular utilizamos antidiarreicos de esos bajitos, ¿no? Hidrasec y todas esas cosas que son muy tranquilitas. Pero no, así como que de entrada loperamida no. Y obviamente tampoco de entrada pues, antibiótico, ¿no? A veces no sabemos ni qué onda con la diarrea, no ni interrogamos y ahí le va su metronidazol, porque pues a todos se los para, ¿no? Le paramos la diarrea. Entonces, no, ahí tengan mucho cuidado. Y la dieta sí es muy importante, aunque tenga mucha diarrea, hay que conservar la dieta, aunque sean líquidos, porque se nos va a deshidratar el paciente. Bueno, yo creo que es lo más importante. No sé si haya dudas o preguntas sobre diarrea. Es muy importante, de verdad que a veces las Oh, diarreas crónicas ya no sabemos ni qué hacer, entonces tengan mucho cuidado en esto. Sí, dime. es una pregunta, gracias. Sobre ¿cuándo sospechar de colitis isquémica en una paciente o en un paciente? ¿Qué datos nos puede arrojar para que pensemos que puede ser eso? Colitis isquémica. Bueno, para que te haga una colitis isquémica es que tu paciente está inmóvil, tu paciente está hospitalizado, tu paciente, o sea, es un paciente muy frágil, paciente con muchas alteraciones inmunológicas, y es tu paciente que empieza con diarrea, fiebre. Bueno, y acuérdense que a veces ni fiebre, pero sí empieza con diarrea. Cuando es eso, pues obviamente su placa de abdomen, que es lo que más nos orienta, y obviamente luego el coprológico, ¿sale? Por eso les digo, coprológico no lo tienen que olvidar. Sí, obviamente, casi para que te hagan eso son pacientes hospitalizados. Sí te lo pueden hacer en casa, es menos frecuente, pero sí, si tú estás de interno en urgencias o en terapia intensiva, estás de interno y empieza tu viejito, ya tiene muchos días de estancia, más de 5 o 6 días, es una de las condiciones que es en poquitos días te desarrolla y ya empieza con diarrea, y pídele su placa porque seguramente ya tiene datos de edema interasa y ya te va a hacer eso. Entonces, para que inicies, y obviamente luego su coprolog, el resto de complementarios, pero sí, esa es la condición, es cuando más tienes que investigar esto, ¿vale? Ah, ok, gracias. Entonces en la placa buscar signos de, ¿cómo? ¿De edema interasa? Edema interasa, sí, ¿vale? Ah, ok, gracias, Doc. Y obviamente la evolución clínica, que te va a empezar diarrea, y es como dice su compañera, pues puede ser muy variada, puede ser desde moco sangre, puede ser amarilla, fétida, explosiva, o sea, clínicamente es muy característica, ¿sale? Pero sí, el edema interasa es prácticamente el que te dice, pero sí el coprológico ya te lo confirma, y también mm, sí, cuando mandas a hacer los antígenos, ¿no? ¿Cuál era la bacteria? No me acuerdo. Pero sí tienes que hacer todo el protocolo completo, ¿sale? Ah, ok, Doc, gracias. Y obviamente has manejado mucho con antibiótico. O sea, que los tienes con, no sé, con imipenem o con de esas cosas así súper elevadas que tienen en los terceros niveles, ¿no? En las terapias intensivas frecuentes. ¿Qué otra? Muy bien. Bueno, entonces ahí le dejamos para que ya no intervenga yo en el tiempo de la doctora. Mañana le continuamos, ¿vale? Si no hay preguntas, gracias, nos vemos mañana. Bye.